noches, gracias por conectarse. En esta ocasión estoy con el politólogo Márquez, el señor politólogo paceño. Me ha encantado muchísimo ver tu entrevista en RTP con Jaime Dun y con Axel. RT, no RTP, RT. Perdón, RT. Está muy bueno, vayan a verlo si quieren ver. Me ha gustado muchísimo tu intervención, eras un poco ahí el equilibrio. Y quería que nos comentes cuál es tu perspectiva. Sé que es difícil decir, ay, ¿quién va a ganar en estas elecciones? ¿No? Es un poco obtuso hacer esa pregunta, es obtusa la pregunta, pero quiero preguntarte cómo la ves. Vamos a hablar de coyuntura política. Ya, contanos. Bueno, las elecciones van a ser, la segunda vuelta ya de por sí es muy peleada. Tenemos a dos fuertes competidores, donde mágicamente los vicepresidentes son aquellos que más llaman la atención y que nos tienen ahí a todos escuchando qué dicen, qué no dicen, si se van a disculpar, si no se van a disculpar, y estamos viendo cuál de los dos va a meter más la pata, por un lado JP o por el otro el ex capitán Lara. Y debe ser la primera vez en estos años de democracia desde el 82 que los que realmente están en campaña son los vicepresidentes. Entonces, esto es una dinámica nueva y también tenemos que considerar que es la primera vez, y esto es histórico, que hay una segunda vuelta en el país y todo lo que estamos viendo es algo que no esperábamos, que no sabíamos que iba a pasar y que realmente estamos en un periodo y en una etapa desbocada. Entonces, esto va a ser muy similar a una carrera de caballos, ¿no? El final va a ser de fotografía. Y no creo que la diferencia entre el primero y el segundo, el 19 de este mes, sea mucho. Aquí se puede ganar incluso por un voto, entonces Sí, hay que esperar a ver qué pasa. sí está abierta el resultado, la verdad. ¿Tú crees que le ha jugado duro, ha golpeado los audios de JP? Ay, qué cosa audios, los tweets. Los tweets, sí, sí, sí. Ya van 5 días en que el famoso comunicado que tenía que sacar libre no sale hasta el día de hoy. Tampoco tienen una mayor explicación al respecto. Y todos los medios de comunicación lo único que han hecho es hablar sobre la noticia, explicarnos sobre la noticia. Las verificadoras han salido en defensa de su trabajo e incluso la Asociación Nacional de Periodistas ha salido en defensa de las verificadoras como tal, porque se ha visto también en redes que TikTokers X están saliendo en una defensa intransigente y medio boba sobre este tema, cuando Juan Pablo Velasco fácilmente podía decir que ha cometido un error, que era joven y que, bueno, ya tiene una nueva perspectiva de la vida y tiene una nueva visión de país. Y eso le hubiera ayudado bastante. El silencio que tiene al respecto y como lo está manejando su equipo de comunicación, lo único que hacen es poner dudas. Y el chocarse con la prensa o con varios periodistas lo han puesto en el foco público y seguimos esperando a aquel comunicado de libre y a que salgan sus expertos y digan, pucha, sí, era joven, ¿qué le vamos a hacer? Pero son cosas que pasan en política, ¿no? Aparte que la cuenta es no solamente la verificada, estaba inscrita en el Tribunal Supremo Electoral como parte de sus redes que él utiliza. Y bueno, son errores que se cometen y los equipos de crisis deberían ver el mejor camino para salir de esto. Y aquí te voy a poner datos históricos. Lo peor que puede hacer un político, lo peor que puede hacer un político es negar la crisis y es decir que no lo ha hecho. Ejemplos contemporáneos en el siglo XX y en los 90 lo tenemos a Clinton cuando niega el caso Lewinsky, dice, no, nunca ha pasado nada, en la Casa Blanca todos somos santos, y el más cercano es el tema de Gabriela Zapata y el supuesto hijo de Evo Morales, cuando negaron absolutamente todo. Primero dijeron que el niño existía, que le tocó la pancita y demás, y se va formando una bola de nieve gigante que no se puede detener. Y esto incluso lo charlábamos, no sé si es politóloga, creo que es comunicadora, pero ve temas de comunicación política, que es Ivana Torrico, que estábamos charlando sobre esto, y que obviamente el negar la realidad que ya está verificada no puede traer algo positivo. Y son ya no solamente la prensa, sino varios otros grupos dentro de la sociedad que se están conformando para que aclaren y digan la verdad y realmente acepten lo que pasó, que es lo más inteligente también. Claro, yo también soy de la línea esa, así de mejor ir con la verdad y aclarar de esa manera. Ahora también han salido videos de Lara hablando de los collas, como para hacer una contraparte, no sé si lo has visto. Sí, ese es un dicho muy popular que se lo utiliza incluso en gran parte del occidente del país, ¿no? El collo o la caga al principio o la caga al final. Eso se lo conoce, yo lo he escuchado por primera vez en Cochabamba, se lo repite en Sucre, es algo muy conocido en Potosí, en Oruro, incluso aquí en La Paz, y se lo utiliza en la jerga habitual. Pero es más que todo un chiste. Una cosa es decir que uno la caga y otra cosa es pedir que se extermine a cierto grupo, ¿no? Y esa es la gran diferencia que hay en este momento en esa discusión. Sí, quiero mandar un saludo a Yerkos, a Equino, a David, a Mai, que están aquí en el chat mandándonos saluditos y comentando. Entonces, sí, evidentemente ha sido
parece sí la campaña de los vicepresidentes, ambos vicepresidentes que son muy novatos, ¿no? En realidad no han tenido ningún tipo de ejercicio como cargos públicos. De hecho, estaba revisando, obviamente no tienen ningún tipo de cargo público. Rodrigo Paz ha tenido 5 cargos públicos, Tuto Quiroga ha tenido también 5 cargos públicos. Tuto Quiroga ha tenido cargos públicos desde 1989 hasta el 2002 y Rodrigo Paz del 2002 hasta el 2025, ¿no? Resulta que Jorge se ha presentado, esta es la tercera vez que se presenta para elecciones y entonces vamos a ver cómo les va. Saludos a Max Gutiérrez y Adriana Benítez también. Ahora, sobre los candidatos, ¿cómo te parece que han ido llevando la campaña? Ha sido una campaña bastante larga, estamos casi a más de un año de campaña. Todo comenzó el año pasado cuando Manfred empezó a construir lo que se llama APB Súmate y Por fue el estas primero fechas, ¿no? en patearse el tablero electoral, quizás un poquito antes. Y, y claro, cuando eres el único competidor en la carrera electoral, obviamente eras primero. Todos los incautos, ingenuos que no están acostumbrados a la política han ido corriendo donde el capitán Manfred Reyes Villa, ¿no ve? Aquí tenemos a varios concejales del municipio de La Paz, Jorge Dulón, que de cariño aquí le llaman Adulón, Ah, Oscar Chocolorita Sogliano, que tiene mucho que ver en el caso de la estafa de las Loritas, por ejemplo. Y así se le empezó a acercar mucha gente hasta que en diciembre la encuesta de Claure puso un panorama interesante. Lo jubiló a Carlos Mesa de la política, cosa que es algo que deberíamos alegrarnos. La política no es para gente de buen corazón, es para políticos y es para políticos profesionales además. Y entonces, bueno, todo se fue dando, hubo guerra sucia de por medio, Rodrigo Paz fue escalando y dio la gran sorpresa. Y aquí la maestra Gisela Rubac, la mexicana en estos temas, que estuvo aquí en Bolivia, yo la conozco, hicimos un par de cosas, ajá. tiene una frase que es espectacular, ¿no? Y siempre te dicen, política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y bajo esa idea, si vemos lo que ha sido y lo que ha hecho Rodrigo Paz en estos 4 años en el Senado, es recorrer todo el país, y lo daba a conocer en sus redes. Entonces, él comenzó con mucha anticipación, pero sin lanzarse a la candidatura como tal, la famosa campaña en territorio, que en un país como el nuestro sigue siendo muy importante, aparte del uso de redes y con los recursos que tenía. Y claro, ha terminado sorprendiendo a muchos y puede que sea el próximo presidente, como también puede que Jorge Quiroga tenga la chance. Es más, después de tanto, ya son 3, creo que esta es su 4ª vez de Jorge Quiroga, la posibilidad de poder ganar la elección la tiene cerca, entonces hay que ver cuál va a ser el impacto de la metida de pata de su vicepresidente y ver qué sale en la elección del 19 de octubre, que por cierto, los que somos jurados electorales, vayamos por favor a nuestras capacitaciones, no solamente es parte del derecho y la obligación ciudadana de ir a votar, sino que el ejercer la ciudadanía se ejerce desde estos puestos cuando te toquen los sorteos y no tengamos excusas tontas de quién lo va a ver a mi perrito, o quién lo va a ver a mi abuelito, o ese día no puedo porque tengo parrillada. Entonces, esto ya es algo que, como somos grandecitos, ya mayores de 18 años todos, tenemos que hacerlo como tal y tenemos que participar como jurados y cuidar el voto. Los jurados electorales son los primeros que cuidan el voto de todos nosotros y eso es algo que no lo podemos negar y que tenemos que participar. Así es. Antes de continuar con la charlita, porque es más una charlita, quiero mandar saludos a Yamila, a Micaela Alejandra, a Natute y a Marc Marc. Gracias por conectarse. Está también aquí Rafaela Aillón, Equino. Bueno, a ver, yo te cuento que he estado haciendo algunas averiguaciones, Jorge, y he encontrado que hay varias empresas que te hacen la guerra sucia. Sí, Una de ellas es una empresa peruana que se paga en bolivianos o en dólares, depende más o menos, ¿no? Pero puedes elegir si quieres bots, si quieres perfiles reales o si quieres quedar con una comunidad. Lo que me he enterado es que cuesta 30 centavos de boliviano por comentario, es lo que cobran. Te hacen paquetes, ¿no? 10 comentarios, 23 bolivianos. 500 comentarios, 535 bolivianos. Si quieres comentarios de mujeres, vale el doble. 1070 por 500 comentarios. Comentarios personalizados, también el doble, 1070 por 500. Se puede hacer paquetes. También ponen, alguien por ejemplo, orgánico de la campaña puede ir a publicar, a comentar, y puedes comprar también bots para que le den like a ese comentario y quede siempre al inicio o lo más visible, porque sabes que lo más visible es el comentario que tiene más likes en todos los comentarios. ¿Qué opinas del uso de los bots? ¿Qué opinas del pago para bueno,
Sí, dale. A ver, la guerra sucia no es algo nuevo, es algo que lo vemos en la historia, que se ha manejado desde siempre. Tenemos ejemplos clásicos en Grecia, en Roma, como Octavio, cuando asciende al poder, empieza a hacer propaganda contra sus enemigos después de la muerte de su tío, que es Julio César, y se empieza a limpiar todo el panorama porque el poder hay que conservarlo. No es algo nuevo. Hemos empezado a crecer con la tecnología. Debemos recordar este documental que es Nuestra marca es la crisis, donde se muestra cómo se arma la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada y cómo lo terminan bajando una vez más a Manfred Reyes Villa, que está acostumbrado a ser la víctima de ataques, que también ha sido víctima de ataques muy bien armados, incluso llamándolo Manfred, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, y bueno, las Increíble medidas de esto, ¿no? pata que ha tenido siendo alcalde, queriendo apoyar a los créditos que quería sacar el presidente Arce, cosas que no pudo medir, y bueno, sus portavoces y asesores en campaña como Fajardo, que metieron la pata al describir lo que era Santa Cruz, ¿no? Que es Punumi, que es que aquí, que es que allá, empezó a caer en popularidad y en demás cosas, por errores propios que se los sabieron utilizar. Pero la guerra sucia es algo que es normal, como el tema de la polarización política. Eh, Cuando escucho a colegas que creen que la polarización es algo negativo y que no debería existir, me pregunto de qué planeta viene. Pero es Es algo la que en la polarización historia normal. sí, sí, en la historia siempre ha habido polarización, siempre hay un bueno y hay un malo. ¿Y a qué me voy? A este ejemplo básico y que casi es genético. Y vamos a irnos más allá de la teoría creacionista. Cuando estaban los cavernicolitas que tenían el fueguito, nace el lenguaje porque se tienen que cuidar de otras tribus que quieren quitarle su hoguerita. Y ahí es donde nace el lenguaje y se empiezan a cuidar a través del chisme. Y ahí vas creando un sentido de pertenencia, perteneces a algo. Ese sentido de pertenencia y eso a lo que Nietzsche llama la conducta gregaria va creciendo con nosotros y eso lo podemos ver en el ámbito deportivo, por ejemplo, las barras bravas. Yo soy del poderoso Tigre Campeón y sé que en este país no hay club más grande, pero alguien de Oriente me va a refutar, alguien del Bolívar me va a refutar, o qué sé yo, capaz eres del Wilstermann y vas a decir, no, el aviador es el número uno del país. Esto es natural y esto va a todos los ámbitos de la vida, a vida así por haber, así como hay fanáticos de Zabaleta o el Cachín Antesana o el HCF Mansilla, pasa en todos los aspectos de la vida y en la política también. Ahora, con las redes sociales es más fácil llevar a cabo estos discursos de fanatismos extremos, de barras bravas. La hegemonía del MAS era el uso primero de los guerreros digitales que te difundían información falsa para atacar a ciertos objetivos. Lo hacían por Facebook y por Twitter antes de que exista el TikTok, por ejemplo. Y lo que querían jugar era con las percepciones de la gente. En esta evolución en el tiempo no debemos olvidarnos el gran trabajo que ha hecho Cambridge Analytics en el tema de la primera campaña y presidencia de Trump, de cómo han jugado con la percepción del norteamericano y los mensajes que estaban lanzando. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha ido evolucionando con el tiempo y esta debe ser la primera campaña nacional y grande que hemos tenido en el país, donde se empieza a jugar este papel súper importante de lo que es la guerra sucia como tal, y que los actores somos nosotros, y que claro, ahora las campañas, como en toda la historia, va enfocada a las emociones, la gente no ve los programas, los políticos son actores de teatro, muestran lo mejor que te pueden mostrar, algunos son exageradamente auténticos, como Lara, por ejemplo, u otros, como Juan Pablo Velasco, cuando cometen el error, en vez de admitirlos y seguir adelante, mienten, y la gente se da cuenta de estas cosas, y hay cosas que no se pueden ocultar. Este es el otro gran problema de la guerra sucia. Y también que, claro, hacer guerra sucia no es algo fácil, es algo que se tiene que estudiar y hay que saber en qué momento sacarla para atacar. El ejemplo más cercano que tenemos y que lo ha sabido capitalizar muy bien el equipo de Jaime Durán Barba en la campaña de Jorge Quiroga ha sido el apoyo de Alejandro Almaraz a Samuel Doria Ah, Medina, sí. que su equipo ha medido muy mal, seguramente estaban pensando que iban así a jalar parte del voto masista y les ha salido el tiro por la culata, porque el hombre que empezó a agarrar tierras en el oriente con los interculturales y que era la cabeza de la segunda revolución agraria que tuvo el país después de la revolución del 52 del MNR, lo terminó sepultando y colocándolo en un tercer lugar. Entonces, todo esto tiene sus cosas y tiene su nueva dinámica, la cual espero que la estemos estudiando los politólogos, los sociólogos, ya porque somos buenos los vamos a meter a los abogados también. Así que nada, es algo a lo que nos tenemos que habituar y que seguramente vamos a ver en el tema municipal como tal y en el tema de las gobernaciones. Estas van a ser las nuevas dinámicas de las campañas políticas. Es así nomás, no podemos escaparnos de esto. Ya estamos aquí, hay que afrontarlo, hay que mirar hacia adelante y continuar. Y claro, tratar de informarse a través de las verificadoras o de los medios de comunicación. Que vean pop, señores, porque todo lo que dicen ahí
por más que lo hacen de la manera más distendida posible y coloquial, es súper comprensible y muy bien explicado. Así que usted, ciudadano de a pie que tiene algún tipo de duda, vea a los medios de comunicación y a estos programas críticos donde está la aparición y van a tener mayor información y análisis al respecto. Sí, gracias, Jorge. Oye, quiero mandar un saludo a todos los del chat que están escribiendo, siempre escriben un montón. Gracias a Javier Chávez, a Ridem, a Secuencia Pólvora, a Pedro García. Oye, mira, Jorge, quiero hablar sobre el tema de la polarización breve. Evidentemente la polarización es un fenómeno que existe, pero yo creo que sí es muy negativa cuando la polarización pasa a ser altamente polarizada. O sea, es altamente, hay un ambiente de alta polarización y un ambiente de radicalización. Creo que cuando ya se pasa a esos grados, porque la polarización tiene grados, ¿no? Y va empeorando, como podemos ver en la segunda vuelta, ¿no? Siempre hubo polarización para estas elecciones, pero ya en la segunda vuelta la polarización se fue incrementando muchísimo más. Entonces, eso como apunte, porque sí escucho también otros analistas que niegan en realidad la polarización, ¿no? Y no le llaman ni siquiera polarización. Pero a mí sí me parece un peligro, al menos cuando se convierte en alta y en radical. No sé, ¿qué opinas de eso? A ver, la polarización básicamente tiene casi el mismo ciclo similar de lo que es el conflicto, ¿no? Porque tenemos una polarización potencial, tienes que saber cómo hacerla explotar, cómo armarla, qué mensaje mandar, y después tenemos ya el campo de la polarización real como tal. Y esto es algo que lo hemos visto de acuerdo a los discursos que manejan los candidatos, con quienes se han reunido, quienes están en sus listas, que si A fue donde C, que si B fue donde D, que qué están cerrando, qué están buscando y demás. Es altamente normal. Y aquí, no sé si la militancia, pero los grupos radicalizados que están contra el comunismo, que es una cosa muy divertida, el macartismo en pleno siglo XXI, por ejemplo, son los que empiezan a apoyar este tipo de cosas. Y claro, son cosas que venden, porque en una campaña electoral no hablas de programas, no hablas sobre lo que vas a hacer, sino que básicamente mencionas y vendes emociones, con que la gente se siente identificada. El Tuto está agarrando una posición un poquito más de centro, más sereno, de que va a Ya ha ganar la bajado un elección. montón a su Ya ha discurso. bajado un Gracias, montón. Daniel. Sí, Con su espacio está. sí. Y Eh, por el otro lado, pues tenemos a Rodrigo Paz, que está con estas cosas del chicle, ¿no? Que este chicle lo dio, que no sé qué, que está también ahí don Benjamín, que es un taxista y demás, porque los políticos de ahora y las campañas ya no te hablan de discursos ni de promesas, sino que te cuentan historias. Y entonces cada uno está contándote la mejor historia que puede y está mostrando su mejor versión posible. Y esto se va a poner interesante hasta que venga el silencio electoral. Ahora hay que salir de los problemas en los que están y la gran duda que seguramente tenemos los bolivianos. Con estos dos vicepresidentes, el mejor vicepresidente que había de toditos no está en la segunda vuelta y nos los vamos a tener que bancar sea quien fuere. No tenemos de otra y esperar que los presidentes no se enfermen, acaben su mandato, no salgan de viaje, porque puede haber cierto tipo de peligro que seguramente ya hasta los analistas lo están viendo y que, bueno, nos van a mostrar los escenarios de la nueva forma de ser política post-movimiento al socialismo. sí, bueno, también esto de la contratación de empresas del extranjero para hacer guerra sucia y desinformación ya ha pasado. Te cuento que han mapeado en el gobierno de Áñez y de Evo Morales. También seguramente ya tenías algo de información sobre eso. Ahora estaba viendo que en el chat estaban preguntando si creemos que es posible que JP renuncie. Yo no creo. No, es difícil. A estas alturas del partido es ya difícil cambiar al candidato. Eso podían hacerlo, si no me equivoco, hasta la primera semana del mes de septiembre, según estaba en el calendario Sí. electoral para la segunda vuelta. Y si se baja el vicepresidente, se baja la plancha completa. Entonces, no lo van a hacer, van a ir hasta el día de la elección. Y bueno, hay que ir a votar. Ujú. Aquí el voto es obligatorio, así que señores, hay que ir a votar. Intenten que sea el voto más consciente posible, aunque todo indica que el voto es emocional. Pero tengan fe que no importa quién gane, van a venir mejores días para este país y esperemos recuperar el sistema de partidos que lo tenemos tan golpeado y bien pendeado. Sí, un saludo a Aramis, buen día, que siempre está aquí. También un saludo a Daddy. Bueno, a ver, Jorge, yo quería hablar ahora un poquito sobre cuál es tu opinión de... Ay, no, espera, he perdido mis apuntes. He perdido mis apuntes. No te preocupes, pasa. Pasa, pasa. No sé si puedes comentarnos algo más. La verdad es que me he quedado así.
Te has quedado en blanco. Me he quedado en Sí, blanco, a una laguna. pasa. Más No, bien me pasa en mis en vivos y no me pasa en el streaming. Ay, el de... bueno, en parte suerte. Va a haber debate el domingo. Va a haber debate el domingo. Va a haber debate ¿Qué el domingo. esperas del debate? Yo creo que con este tema de que meten mucho la pata los vicepresidentes, el debate va a pasar a un segundo plano y vamos a esperar a ver quién mete la pata más que el otro. Así que los equipos deben estarse preparando, pero con absolutamente todo. Los debates no ganan más adeptos ni más votación. De hecho, es ahí donde pierdes votación y pierdes adeptos. Así que tienen que saber los equipos ver a sus muchachos y prender seguramente una velita a San Miguel Arcángel, San Jorge, San Justo Tadeo, San Expedito y todos los santos que puedan para que no metan la pata y que lo hagan relativamente bien. Vamos a ver si JP va a volver a leer como lo hizo en el anterior debate de vicepresidentes y ver con qué nos puede sorprender Lara, que yo creo que las cámaras van a estar viéndolo a él y también viendo las reacciones de Juan Pablo Velasco. Esto va a estar divertido, va a estar divertido. Como para analizarlo entre politólogos y todas las ciencias sociales, va a ser divertidísimo. Porque yo creo que todo el país lo va a ver, gran parte del país lo va a ver, como que a ver quién mete la pata. Oye, y te cuento que me han chismeado hoy día que no van a poder meter ningún tipo de imágenes, ni papeles, ni nada. O sea, van a estar ellos, Daniel Porchick, van a estar ellos ahí solos con sus cerebros. ¿Qué te parece? Ufa, eso va a estar bueno, hay que ver el debate. Yo no sé si van a poder lograrlo porque supuestamente el anterior debate iba a ser lo mismo, pero Juan Pablo Velasco logró meter sus papeles también. Un saludo a Boldela o como era. Oye, ¿sabes qué? En una de las entrevistas, porque siempre veo las entrevistas que te hacen, me gusta escucharte. Y hay una frase que tirabas y que tiras seguido, y es que tenemos un problema muy serio, y es que nosotros mismos no conocemos nuestro propio país. Sí, Y que, pucha, yo digo, exacto, o sea, ese es uno de nuestros principales problemas. No sabemos cómo viven nuestros compatriotas, pero no sé si puedes desarrollar muchísimo más esta idea. a ver, Joan Prats tiene un ensayo que se llama El por qué amamos Bolivia. Y básicamente explica el por qué este país es diverso, cosa que no sería algo nuevo porque gran parte de los países del mundo son altamente diversos. El caso de España es un ejemplo fuerte de diversidad. Están los vascos, los catalanes, los castellanos, los valencianos, los sevillanos, que son los andaluces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a diferencia del resto de los países, como somos un país demasiado grande para muy poca gente, o sea, el gran esfuerzo del pueblo boliviano no ha podido llegar en el último censo a los 12 millones, ¿no? Apenas somos 11 y fracción, cuando ciudades como Lima tienen 12 millones de habitantes, y aquí estamos Sí, pues hablando somos de re 11 poquitos. Mm. y pico en todo el territorio. Tenemos un territorio vasto, grande, no podemos conectarlo por tierra ni por el lado lacustre. Falta mucho de obra pública para poder conectarnos como tal, más allá del eje central. Y obviamente recorrer el país en esas circunstancias es complicado. Cada región tiene su forma de ver el mundo. El potosino es fiel fino, como se definen, tienen una muy vasta cultura, tienen un apego interesante dentro de lo que es la cultura vasca, ¿no? Todavía se juega pelota vasca ya y se hacen apuestas. La Mira, yo mayor no parte, sabía eso. sí, sí, sí. La mayor parte que tienen es patrimonial, colonial. Yo he conocido lo que es la Casa Bolívar, donde llegó el Libertador, incluso estuvo Goyeneche antes, la Casa de la Moneda, que es espectacular. Entonces, hay cositas que nos dejan sus rasgos, ¿no? Cornelio Saavedra es el potosino que fue el jefe de la Junta y fundador de la Argentina, por ejemplo, y Jaime Sudáñez, que también trabajó en el tema de la Constitución del Uruguay, de la Argentina, de Chile, gente que salió de Charcas con un gran peso intelectual y que aportó mucho a la independencia de nuestros países hermanos. Y esto es algo que los bolivianos no conocemos. Gran parte de nuestra historia se basa en las derrotas, ¿no? Es como el Stronger, ¿no? Primero, qué sé yo. ¿Qué FIFAs eres, Jorge? Pero es que es así, o sea, y te lo digo como stronguista, ¿no? Ya es chiste común y meme, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a volver a valorarnos, a ver nuestra historia, a conocer la riqueza de nuestras regiones, a entender cómo se ha formado este país, el papel que tuvo el gran Casimiro Lañeta, excelente político, hombre brillante,
que Que yo lo han creo que hecho quedar mal en muchos escritos, ¿no? exacto, que yo creo que él ha cumplido el sueño que quería Maquiavelo. Maquiavelo no quería dejar el poder, incluso quería trabajar para el gran Lorenzo de Medici, pero no pudo, lo sacaron del ámbito público. En cambio, Olañeta ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el último día de su vida. Pero es así, y lo grande que es Bolivia, lo grande que es Santa Cruz. Yo he vivido gran parte del eje central en Cochabamba cuando era joven, a principios de este siglo, estudiaba en el poderoso Izagatié. Así Ah, que un saludo para todos mis amigos allá, que no sé si el colegio seguirá en Chiquicoyo, supongo que sí, debe, sí, debe, debe seguir por allá. eso está. Y claro, de ahí cuando te enteras, porque tienes tus viajes a Tarija, te enteras que hay una plaza que se llama Izagatié y que fue un gran alcalde de Tarija, este señor y demás. Y vas conociendo el país. También he vivido en Santa Cruz, he estado ahí 5 años, tengo grandes amigos, amo la manera que tienen de ser el famoso churrasquito, pero me falta conocer el país. Conozco Potosí, alguito de Sucre, en el caso de Tarija conozco lo que es Yacuiba y Villamontes y Pocitos, no conozco a profundidad lo que es Tarija Capital, por ejemplo, pero el hecho de estar ahí, de hablar con la gente, te muestra que son visiones diferentes. No es lo mismo Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, que Camiri. Camiri es Claro. parte del Chaco y gran parte de las familias que viven ahí, su ascendencia es de la capital, son de Sucre. Entonces, tenemos un país inmenso, grande, tenemos formas diversas de ver la vida y lo que Joan Prats nos decía es que tenemos que abrirnos a eso, a ver, a conocer, a entender al otro, a entender por qué la gente del altiplano es como es, a entender por qué la gente del oriente resulta ser más abierta y arriesgada, a entender por qué, por ejemplo, en Cochabamba el tema de la comida es altamente abundante, que hay razones históricas incluso para explicar aquello que tienen que ver con hambrunas y demás. Entonces, no nos conocemos todavía. Este siglo XXI nos ha traído las grandes cuestiones fundamentales de Bolivia, ¿no? Sobre si Pando existe o no, si hay pandas en Pando, entre otras cosas que sí parecen chistosas, pero que nos están obligando a conocer, por ejemplo, Cobija. Y Sí. esto es algo que deberían hacerlo los candidatos y los partidos políticos siempre. Y el que pueda tener el discurso integrador, que yo creo que lo van a hacer y lo están haciendo, están cada vez más al centro, tratando de tener más votos, es de entender la multiculturalidad que tiene este país. Y es algo que hemos venido jalando desde los 90, desde la Ujú. reforma constitucional que hizo Goni, con Evo Morales se pasó a la idea de lo plurinacional, y todavía estamos sin reconocernos, sin ver todo el territorio y sin ver este país con los ojos de amor y de cariño que lo deberíamos ver, y deberíamos entender que Bolivia es algo que va más allá de las ciudades capitales y entender sus dinámicas comerciales. Este país es de comerciantes. Sí. A modo de chiste se decía que Olañeta y un grupo de se me ha ido la palabra en este momento. Cosas de la televisión. Ya, Sí, cosas de la televisión. mira, Eh, Javier Gutiérrez dice bien, un chicle para ese hombre. Mil gracias, que sea bazooka si todavía los hay, pero, Y locos dice tirando factos el amigo Jorge. Ya dale, seguiremos, no te voy a interrumpir. pero hay que hacerlo y esa es nuestra gran tarea. El MAS tenía esa posibilidad y ha terminado dividiéndonos a todos. Y yo creo que estamos ahora no solamente a las puertas de que nos reconozcamos, de que entendamos que no importa en dónde vivamos y las diferencias que tengamos, tenemos un corazón grande que hace que gritemos cada gol de la verde y que suframos cada vez que perdemos. Y eso es lo que más nos une. Por más que amemos nuestras pequeñas parcelas, yo con Paseño La Paz, los cruceños aman Santa Cruz, los potosinos tienen el mismo amor por Potosí que tienen los cruceños por Santa Cruz, su comité cívico con CIPO tiene el mismo peso que el comité cívico pro Santa Cruz. Entonces, tenemos que empezar a vernos, a ver nuestra historia, a ver que la idea del federalismo, por ejemplo, nació en Cochabamba, después se replicó en Potosí, después vino la revolución igualitaria en Santa Cruz y demás, y todos casi tenemos los mismos sueños y queremos lo mismo, mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud y vivir cada vez más cómodamente. Y eso es algo que no solamente hay que verlo desde el tema central, sino también desde el tema de los municipios y las gobernaciones. Lo decías hoy en el programa, ¿no? Y que te sorprendía. En Santa Cruz llueve y hay partes que se inundan. Y claro, cuando se armó la ciudad, se los anillos y demás, que yo sepa, y este es el dato que tengo, que es histórico porque he vivido allá, es que los canales que se han hecho han visto el crecimiento hasta el cuarto anillo y nada más, y de repente explotó la mancha urbana. Y esto es algo que
los nuevos gobernantes en el municipio tendrán que ver para que no se inunde, porque no es la única ciudad plana del mundo. Está Berlín, está Madrid, está Barcelona, está Sevilla, tenemos Buenos Aires, Lima y demás. Entonces, no hay excusa y es tema de trabajo, de ver a los profesionales, a los ingenieros y demás. Hay grandes desafíos. En el caso de La Paz, como lo dice ya en la calle, ¿no? Cuando llueve, aquí todo el mundo se asusta porque esperamos que la ladera no se nos caiga por el gran trabajo que ha hecho el alcalde con sus verbenas, que no ha parado ni un año y se daba el lujo de ir a vender marraquetas al Expo Cruz. Entonces, ya estamos a punto de cambiar, que es lo positivo, y esperemos tener gobernantes que sepan realmente qué hacer, que no solamente nos las charlen, sino que tengan equipos técnicos y que revaloricen la política. Basta de activismo, el activismo nos ha hecho mucho daño, los activistas le han dado la hegemonía más y los partidos políticos tienen que reinventarse, tienen que volver a ganar militantes, tienen que trabajar en proyectos, tienen que hacer la famosa caja negra de la cual te hablaba David Nistor, ¿no? Entender los problemas de su sociedad en todos los lugares y dar soluciones a estos. Este es el desafío de la Bolivia de aquí a 50 años, no de aquí al 2030 ni al 2035, de los próximos 50 años. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Vamos a traer movilidades eléctricas? ¿Vamos a tener termoeléctricas? ¿Vamos a ver el tema tecnológico? En Cochabamba en software. Somos un país que tiene diversas potencialidades y esto es algo que a veces los gobernantes no lo ven, ni tampoco nosotros lo queremos ver, ¿no? Y nos dedicamos básicamente a renegar, a pelearnos entre nosotros por temas de fútbol y nada, a que gane el Stronger y sea campeón, nada más. Me mataste, eres tronguista. Quiero mandar saludos a Paul Crepán, que está aquí en el chat, un amigo que lo conozco desde Nippon, Carlos Prado, a Vladimir Valdés, a Rodrigo Bazán, a Richard, a Alejita, que está comentando un montón, a David Van, a Romario Quispe, a Javier Gutiérrez y a Héctor. Gracias por conectarse. Quiero leer un comentario de Pollos Hermanos, a ver qué dices. Jorge dice, el Estado-Nación tiene serios problemas, él lo ha escrito a la rápida, en Bolivia puede llevarnos a una balcanización, dice él. Y ahora, eso como primera y como segunda, dices, basta de activismo, entonces le metemos política partidaria. ¿Qué dices, Jorge? Es que el activismo ve una causa en particular, no ve los problemas del Estado en su generalidad. Eso es un problema. Comunidad Ciudadana ha sido una agrupación que se ha llenado de activistas de todo tipo, ¿Verdad? pero que no tenían en el Parlamento ninguna línea. Hay honrosas excepciones que sabían qué hacer. Cecilia Requena, que veía el tema medio ambiente, el tema hidrocarburos, que lo vio, bueno, lo sigue viendo, si no me equivoco, el diputado Reyes y el doctor Carlos Alarcón, que salió con esto de yacimientos y trading, pero fueron una minoría, después se fueron dispersando, ¿no? Y cada uno estaba con su agenda y no había ningún tipo de línea. Hacer política y tener un partido o una agrupación o como quieras llamarle, es como una orquesta o es como un equipo de fútbol. Me gusta más la idea de una orquesta sinfónica porque necesitas un director y cada músico tiene que saber qué está tocando, a qué ritmo y a qué tiempo entrar, porque si todo el mundo toca al mismo tiempo, lo que genera es ruido. Y eso es lo que ha pasado en esta Asamblea Legislativa, y no solamente Comunidad Ciudadana, le pasó también a Creemos, y le pasó también al Movimiento al Socialismo. El hecho de que no haya formación de militantes para estos cargos electos nos han traído el tema del transfugio, ¿no? La gente del UCS que le dio el paraguas para la creación de Creemos, a los 3 días de haber jurado y demás se dieron la vuelta, ¿no? No esperaron absolutamente nada y fueron pro gobierno arcista. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. La política es algo complicado, es difícil, se necesita formación. Los partidos deberían de formar a sus militancias porque tienen que saber qué están defendiendo, cuál es su línea ideológica, qué es lo que quieren, qué nos ofrecen y qué conocen. Si no, es básicamente tener buenas intenciones, y de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, y de buenas intenciones tenemos el gobierno de Arce, el gobierno de Johnny Fernández, el gobierno de Iván Arias, y así sucesivamente. No podemos vivir así, porque lo único que tenemos es caos, no avanzamos, y todo es un problema. Ya, hay aquí varios comentarios. Yo he sido activista varios años y creo que si hacíamos un esfuerzo por intentar ver la estructura del Estado, ¿no? Mira, a ver, aquí la esposa de Max dice, el activismo sin dirección ideológica no sirve. Adri Benítez dice, no estoy de acuerdo. El activismo, para que sea buen activismo, debe tener una mirada estructural. No sé qué opinas de esos. Es que eso es un partido político. ¿Es un partido político? Eso es un partido político. La mirada estructural la tiene el partido político. El activismo no solamente son aquellos que quieren a los animalitos, ¿no? O que quieren, qué sé yo, cuidar la naturaleza.
También están los famosos movimientos sociales, las Bartolinas, los sindicatos agrarios, para lo que luchan son para sus intereses propios que son específicos. Entonces, quien tiene la capacidad de recoger todo eso y darle soluciones son los partidos políticos, porque se trabaja para eso, porque a partir de lo que ellos quieren o necesitan, se arman los proyectos. Entonces, yo entiendo de que puede que le hayan colocado mucho amor, todo lo que quieras, pero las estructuras políticas, por ley, los partidos políticos en una democracia son los que te ponen a los representantes. Y estos representantes tienen que saber qué están representando, qué están defendiendo, qué desean sus programas, qué oponerse, cómo oponerse y para qué. Y eso es algo que yo espero que lo vayamos a ver a partir del 8 de noviembre en adelante. Es un nuevo ciclo político y ojalá tengamos muy buenos actores parlamentarios y que en el Ejecutivo pues tengamos a la mejor gente posible. Es momento de revalorizar la política, que es un trabajo muy difícil, ¿no? Y creo que ahora sí les va a tocar. Si no, si ganan, se terminarán yendo o terminará ganando la oposición como tal. Sí, ya, aquí siguen habiendo algunos interpeladores de tu posición. Mira, justo Nis, que está en el chat, me estaba recomendando la lectura de Cruceños a Canvas, que es una mirada saliendo un poco de, digamos, del discurso dominante, dice. No sé, yo la verdad, como me he mudado hace 5 meses a Santa Cruz, menos, me cuesta entender todavía las dinámicas. Entonces, yo no sé, vos como cola, ya, ¿qué puedes decir? Iba a mis jueves de frater. Uno se adapta, ¿no? Es cuestión de adaptarse y de entender el medio. Tengo grandes amigos allá, entre ellos está un profesor ya universitario que lo han reconocido, por, si no me equivoco, por hablar de la obra de Vargas Llosa, Enrique Fernández García, está Andrés Canseco Garbizu, que también es líder de opinión. Hay gente muy interesante, está Tumpa, que no sé si sigue con su programa de radio, pero hay gente muy interesante en Santa Cruz. Ernesto Machicao Argiró tenía su programa en TVU cuando estaba todavía por allá, se llamaba Golpe de Ideas, no sé si lo seguirá haciendo. Sé que todavía tiene tertulias en algún café con un grupo de gente. Tienes gente altamente brillante, Carlos Hugo Molina, que lo conozco, Roberto Barbería Naya, que no solamente lo conozco, sino que también es amigo mío. Y claro, es la gente que entiende el sentir de lo que pasa en su región. Y yo creo que los canvas universales, si vale el término, estarían encabezados por Roberto Barbería Naya y Enrique Fernández García, ¿no? Que tienen esa visión de mundo más allá de Santa Cruz, más allá del regionalismo y que pueden pensar Santa Cruz de maneras más grandes a las que posiblemente estemos acostumbrados. Yo te recomiendo para que puedas comprender cómo es la dinámica allá. Enrique Finot tiene una novela que se llama Tierra Adentro. No me voy a anotar. No te la voy a spoilear, que está de moda la palabra, pero el adelanto es que un cuatecito cruceño deja París para volver a Santa Cruz y quiere ser alcalde, ¿no? Esa es la historia, básicamente. Y ahí vas a ver los choques culturales que tiene, cómo se va conformando las clases sociales dentro de la misma plaza. ¿En qué año está ambientado? En la década del 20 del siglo XX. Ya, ay, bien interesante, bien Es bien interesante. interesante. Y otro estudio que es interesante es de Adrián Waldman, si no me equivoco, que se llama El Habitus Camba, que básicamente es un guiño al estudio de Pierre Bourdieu, que Ah, te va a mira, encantar también y que es interesantísimo, no, y no que tengo. claro, así vas a entender a los cruceños, que son la cosa más interesante del mundo, son gente de gran corazón, esperan mucho, trabajan mucho, la visión que tienen del mundo es más allá del Estado, es totalmente diferente a la que tenemos, por ejemplo, desde La Paz, por ponerte un ejemplo grande. Su sociedad histórica y geográfica y sus pedidos desde 1900 y demás son muy importantes. A partir de eso se va forjando lo que es la Santa Cruz de hoy, el aporte del comité cívico, el aporte de Melchor Pinto. Es un crecimiento propio, es un crecimiento que le han ido ganando al monte, han ido colocándole cemento a la hierba, han ido creciendo y han explotado en el tema producción porque no tienen bloqueos y le han ganado a La Paz en ese aspecto. Son muy competitivos, tenemos la mejor carne vacuna del universo, ya la estamos haciendo en Santa Cruz, faltan seguramente cosas como faltan en todo lado, pero su modelo que lo defienden se lo han ganado a pecho y por eso es que aman su modelo y van a continuar con lo que saben hacer. Aquí Nis dice, bueno, ya te estaban diciendo muy centralista de tu parte, decir, hay gente interesante en Santa Cruz, pero todo te dicen acá en el chat. Y aquí Nis dice, sí, pero es un mito eso de que no se recibió apoyo del gobierno nacional.
No, siempre se recibió apoyo del gobierno nacional. En la década del 40 se creó el famoso Plan Bohan, que después el gobierno del MNR lo pone en práctica. Y la idea era un poquito de diversificación económica. El Instituto Boliviano de Cinematografía todavía guarda la propaganda de ese entonces. Grandes montos de la Comibol, después de nacionalizar las minas, esos recursos van a Santa Cruz. El Estado no es que está ausente, pero para estándares de ese tiempo era un lugar lejano, como lejano es ahora, por ejemplo, en pleno siglo XXI, Cobija o Claro. Puerto Suárez, ¿no? Donde le cuesta llegar al Estado como tal. En la guerra del Acre, para llegar a Cobija, por ejemplo, salen en barco desde Arica o, o, de un puerto peruano, dan la vuelta por el sur al continente y llegan recién por el otro lado, meses después, digamos. O sea, así de complicado es y así de complicado sigue siendo. Es un país muy vasto, inmenso y muy poco poblado. Sí, 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 somos re poquitos, a mí me mata, es un pañuelo Bolivia, de verdad. Todos se conocen entre todos, viajas a un lugar, te encuentras con alguien, realmente 12 millones, casi 12 millones, ni siquiera somos 12 millones, es pues poquitísimo si comparamos con países de la región. Aquí tengo una preguntita muy interesante, igual ya tenemos que ir cerrando el live porque me tengo que despedir a las 9, pero Diego Andrés Miranda dice, ¿se puede decir un cambio de ciclo político si se mantienen a los mismos actores? Sí. ¿Por qué? Porque no hay más actores que quieran hacer política. O sea, lo que debemos de entender es que la política necesita actores. Los actores son políticos. Si la gente no quiere hacer política, van a estar siempre los mismos. Pero Tristemente. le meteremos, pues, yo quiero hacer política. Sí, 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 te he escuchado en Encontrados y creo que le has dicho, digo, ay, yo voy a hacer mi partido. Y yo he dicho, wow, qué interesante. Le meteremos, pues, a todo el mundo ya estoy diciendo. Solamente que no sé si hay alguien en el chat, no sé si tú sabes, es una cuestión de abogados, el tema legal para abrir un partido político. ¿Cómo será, no? Y más allá del tema legal es el tema de los costos y la forma en que vas a recolectar las firmas, si va a ser municipal, si va a ser departamental, si va a ser nacional. Eso es caro y Es eso es caro, ¿no? el primer requisito que tienes que cumplir. De ahí van a empezar a verificar las huellas y las firmas si son de esas personas. Hemos visto en este tiempo cómo incluso se han llenado libros, ¿no? De repente ha aparecido gente inscrita en Morena y era porque fueron a un curso de Mm. pastelería o de primeros auxilios y le dijeron, por favor, ponga aquí sus datitos, su teléfono, su huellita, ¿no? Y terminaron inscritos. Bueno, es parte de la vivencia criolla que hay y que siempre tenemos. Y la gente se sorprendía y decían, yo, ¿por qué estoy aquí? Entonces, es complicado, pero hay que hacerlo. Más allá del tema legal, es el tema logístico y de costos y el tiempo que tienes para recolectarlas. Y eso hay que considerarlo muy bien. Hay que, yo creo, volver a la idea de que necesitamos partidos políticos grandes después de la ruptura de 2003 y de la hegemonía de más desde el 2005. Eh, yo soy uno de los convencidos que cree que la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas y demás ha terminado de destruir el sistema de partidos porque ha creado partidos municipales minúsculos, pequeños, que no podían competir con los grandes y terminamos teniendo un hegemónico y eso es peligroso. Todos deberían de tener el mismo piso y la misma base. Entonces, hay mucho por hacer. Esperemos que los actores nuevos, tenemos gente de 18, de 19 años, tenemos gente joven, Alejandro Reyes entre ellos, tenemos gente con experiencia como Juan del Granado, van a terminar de ponerle el orden al Parlamento que se ha perdido en esta gestión. Y claro, vamos a avanzar y hay que tener esperanza. Si no tenemos esperanza y vemos que todo es negativo y que todo está mal, posiblemente vivamos en esa burbuja y no veamos más allá. La esperanza hace que todavía nos levantemos día a día y sigamos luchando por ese país que queremos, por nuestras ciudades, por nuestros departamentos y sigamos apoyando a nuestros equipos de fútbol, sea cual fuere. Es esperanza, es fe, es esperar algo más. Jorge, qué pipas, ¿eh? Me encantan los partidos, los equipos de fútbol siempre están. Mira, aquí contexto analizando dice, el mismo Víctor Paz Estensoro ha sido el mismo autor, pero ha estado en varios ciclos históricos. Sí, Excelente, sí. Sí, un saludo a Jimena Paricio, también a señor Rom, que están aquí escribiendo. Señor Voz también, locución. Natalia, te mando un saludo con la voz de Homero Simpson. Mándame. Me ha mandado una vez con la voz de Homero Simpson y ha estado increíble, de verdad. No sé qué otras preguntas tendrán en el chat. Mira, ya tenemos que ir cerrando, Jorge, y sé que capaz tienes alguna cosita que decir, que hayas pensado, y no quiero quedarme sin darte la palabra y darte más tiempo para que puedas cerrar tus ideas o puedas terminar de analizar el contexto político. el futuro es la educación.
Yo espero que tengamos una ley educativa que realmente valga la pena y que no solamente sea el escolarizante como la de Avelino Signani. Avelino Signani se debe revolcar en su tumba cuando ve cómo ha sido aplicada esa ley y lo mal que estamos. Y eso también nos lleva a una reflexión que es muy importante. Bolivia ha cumplido 200 años y hace mucho tiempo se creó el proyecto de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, Mm. que en teoría hasta el 6 de agosto de este año tenía que presentar las 200 obras de nuestro país. No lo han hecho. Con suerte han llegado a las 100. No sabemos qué ha pasado, no sabemos dónde están y no sabemos si van a terminar. ¿Quiénes Y estaban? esto es un golpe durísimo para todos aquellos que nos gusta, por un lado, estudiar este país, y se supone que esos libros tenían que ser baratos, y se supone que esos textos deberían llegar a todas las unidades educativas fiscales de este país, para sus bibliotecas, para que los tengan ahí de consulta. Yo creo que esa es nuestra gran queja, la educación, y que este proyecto que, independientemente de quien lo haya llevado a cabo, tenía gente muy importante en su equipo editorial, pero que lamentablemente no se ha terminado y que incluso en una que otra obra hay estudios introductorios que son un dolor de cabeza, ¿no? Y quienes lo han hecho han cobrado jugosos sueldos de 25.000 o 30.000 bolivianos. Incluso ahí nos han engañado y nos siguen engañando. Y eso también demuestra de cuánto realmente le ha interesado al movimiento al socialismo la educación. Sin educación no hay un futuro mejor, sin educación no hay una forma de entender y de que podamos conocer este país. Con eso cierro. Gracias, gracias Jorge por tu tiempo. Me ha encantado charlar contigo. Hagamos esto más seguido, si te parece. Le meteré, sí, charlitas de análisis dependiendo cómo va la coyuntura. Veremos igual qué sorpresas se nos vienen este domingo el debate vicepresidencial. El próximo domingo es el próximo debate presidencial. Y luego ya tenemos las elecciones y bueno, ya sabremos finalmente, al menos saldremos un poquito de la incertidumbre, ¿no? Ha sido muy largo para mi gusto el espacio de la primera y la segunda vuelta, pero ya lo estaremos charlando. Podemos analizar el tema de las segundas vueltas. Hay mucha literatura de la ciencia política sobre segundas vueltas, así que va a estar interesante analizar también la configuración de un sistema presidencialista con estas características, ¿no? Eh, Hay que hacerlo, hay que no hay hacer. problema. Quería preguntarte qué institución estaba encargada de recopilar estos 200 libros para el Bicentenario. El Centro de Investigaciones Sociales dependiente de la vicepresidencia. Ah, ya no es donde trabaja Susana Bejarano, ¿no es eso? No, Susana Bejarano trabajaba en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Ah, es cierto, es verdad, me confundí. Bueno, qué pena que no hayamos podido tener esa recopilación, yo creo que hubiese sido fantástica. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, que estés bien, ya nos vemos. Y gracias a todos los del chat por conectarse, por estar aquí, sigan escribiendo. Me voy a seguir, voy a empezar a conectarme un poco más seguido. Quiero empezar a hacer otro espacio también. Les mando un besito y que tengan una muy linda noche. Buenas noches. Chao, chao.